qué importante, hermano, qué importante es poder compartir, ¿verdad? Una porción de la Escritura, porque realmente a través de la palabra de Dios es que vamos siendo edificados, vamos entrando, como dice el Señor en su palabra, que dice que Dios quiere que ¿cómo es que dice? ¿Qué dice? Segunda de Primera de Timoteo 3. Primera de Timoteo 2, 3 y 4. 2, 3 y 4. Esto es agradable, dice, delante de Dios. El cual quiere Dios, ¿verdad? Que todos los hombres sean salvos. Amén. Y que vengan al conocimiento de la verdad. Amén. Recordemos que esto no es por obra, porque si no, entonces en vano fue escrito Romanos 11:5. Amén. ¿Verdad? Se queda pues aún en este tiempo un remanente escogido por gracia. Amén. Y si es por gracia, ya no es por obras. Amén. De otra manera, la gracia no sería gracia. Y si es por obra, no es obra. Entonces, debemos de estar claros en lo que nosotros vemos en las Escrituras. Porque si todavía seguimos fluctuando, no vamos a avanzar nunca. ¿Verdad? Recordemos lo que el maestro nos habla en Primera de Corintios capítulo 15, ¿verdad? Versículo 1, 2 y 3. Vamos a leerlo, que es muy importante. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 1, 2 y 3. Bendito sea el Señor, hermano. Capítulo 15, versículo 1, 2 y 3. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Amén. ¿Qué significa 15.1 de Primera de Corintios? Además os declaro, hermanos, que el evangelio, o sea, las buenas nuevas, Amén. ¿verdad? Las buenas nuevas, aparte de que son buenas nuevas, ¿qué significa? ¿Qué es el evangelio? Es el poder de Dios. Amén. Entonces, estas buenas nuevas que yo les traigo, está diciendo el apóstol, es Amén. el poder de Dios. Amén. Si nosotros vemos las Escrituras solamente como un libro y no atesoramos ese verdadero poder que Dios nos quiere dar a través de su santa palabra, Amén. andamos perdidos, andamos envanecidos, creyéndonos que somos más que lo que se encuentra escrito. Amén. Por supuesto que muchas veces leemos las Escrituras sin el entendimiento. Amén. Pero Dios quiere que las leamos con el entendimiento que da el Espíritu Santo, conocido como el otro consolador, de San Juan 14:16, de San Juan 15:26 y de San Juan 14:26 y de San Juan 16:13, 14 y 15. Porque es necesario que nosotros tomemos en cuenta que Dios nos está dando cierto grado de madurez para que podamos alcanzar las riquezas de pleno entendimiento. Gloria a Dios. Amén. Mientras no alcancemos las riquezas de pleno entendimiento, vamos a seguir fluctuando, Niño fluctuante. llevados por doquiera, dice, por todo viento de doctrina Por estraguema. y por estratagemas de hombres. Nosotros debemos de tener una sola doctrina, que es la doctrina que Dios ha revelado Gloria a Dios. a aquel hombre que apartó desde que estaba en el vientre de su madre, según Gálatas 1:15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó, dice, desde el vientre de mi madre, para revelar a su Hijo en mí, Amén. para que yo le predicase entre los gentiles. Amén. Aquí es donde viene la gran controversia de que los hombres piensan de que nosotros no nos bautizamos con agua, si Jesucristo se bautizó con agua, ¿verdad? Jesucristo dijo que había que diezmarse, lo dijo a los fariseos en Mateo 23:23. No estamos en el tiempo de Jesucristo. No estamos en el tiempo en que Jesucristo estuvo en la tierra. Recordemos que ¿qué tiempo fue ese? Le fue revelado al apóstol Pablo y él lo escribe en el libro de Gálatas capítulo 4, versículo 4. Dice así la Escritura, Gálatas 4:4. Pero venido el cumplimiento del tiempo, Amén. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo el tiempo de la ley. Amén. Entonces, ¿en qué tiempo Jesucristo estuvo hablando? ¿Y a quiénes les estuvo hablando? Les estuvo hablando a los que estaban en el tiempo de la ley. Vamos a leer, aquí tenemos
10, capítulo 10 del libro de los Hechos, versículo 36. ¿Quién lo envía al Señor Jesucristo y a dónde lo envían? ¿Verdad? Capítulo 10 de Primera de Corintios, del libro de los Hechos, capítulo 10 del libro de los Hechos, versículo 36. ¿Quién lo envía y a dónde lo envía? Amén. Dice así la Escritura, Hechos 10, 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Amén. ¿A quién envió Dios? Al pueblo de Israel. ¿A qué pueblo dice que lo envió? Al pueblo de Israel. Aquí nos dice y a los gentiles también. No aparece. ¿Verdad? Aquí es donde el mundo religioso ha quedado preso, divagando en el desierto por 40 años. Porque al no encontrar la salida, ¿cómo sigo? Dando vueltas en el mismo círculo. Como quien dice que estoy metido en una balinera, que doy vuelta en el mismo círculo y no puedo salir de ese círculo. Porque está en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque somos tardos para oír, Amén. 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 pero ligeros para hablar. Amén. Amén. Por eso es importante oír. Amén. ¿Qué significa la palabra oír? Entender. Significa entender. Amén. ¿Por qué el hombre habla y habla? Porque no ha entendido Amén. lo que Dios nos ha mandado a decir. ¿Verdad? Entonces dice que Dios envió mensaje. Dios no fue un hombre. Dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel. Gloria a Dios. No dice a los gentiles también. ¿A quién fue que Dios envió a los gentiles? Dice la Escritura, Gálatas 1:15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, para revelar a su Hijo en mí. Para que yo. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué significa la palabra revelar? Dar a conocer. Dar a conocer el misterio que se había mantenido oculto desde tiempos eternos. Amén. Según Romanos 15:25 y según Colosenses 1:26, dice la Escritura, misterio que se había mantenido oculto desde siglos y edades. Pues este misterio que se había mantenido oculto desde siglos y edades, hoy se ha dado a conocer Amén. a todas las gentes, Gloria a Dios. Amén. como está escrito en el libro de Romanos, capítulo 16, versículo 27. Romanos 16, 27. Amén. Hasta donde Dios mandó a predicar o a anunciar este misterio que se había mantenido oculto desde tiempos eternos. Amén. ¿Y a quién le fue encomendado anunciar estos misterios? 16, 26, 27. Gloria Vamos a leerlo del 26. Pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, Amén. sea dado a conocer a todas las gentes Gloria a Dios. para que obedezcan a la fe. Amén. A la fe. ¿Y cómo es la fe que hoy vivimos? ¿Es visible, es tocante o es invisible? Es invisible. Es invisible. La fe no se puede tocar. Amén. La fe es un don de Dios, Amén. ¿verdad? La fe, como dice 2 Corintios 4:13. Pero teniendo nosotros el mismo espíritu de fe. Conforme. Pero este espíritu de fe, ¿quién lo tenía? Recordemos que a Abraham le fueron hechas las promesas, Amén. ¿verdad? Y Abraham caminaba por vista o por fe. Ok. Caminaba por fe. Porque recordemos que estando todavía en las casas de su padre, él, escuchando la voz de Dios, salió a buscar aquella tierra que Dios le había prometido, Amén. sin haber visto nada. Amén. Entonces,
ahí es donde se cumple los que somos herederos de esa promesa y que somos hijos de Abraham por la fe. Por la fe. Si logramos alcanzar esa fe que también Abraham alcanzó. Amén. Porque si no hemos alcanzado esa fe que Abraham alcanzó, Amén. nosotros andamos dando vueltas en la balinera. Andamos perdidos en la vanidad de nuestra propia mente, diciendo que tenemos fe. Y claro, el hombre de carne y hueso tiene fe. Pero esta fe que es puesta en el corazón del hombre de carne es una fe humana. Amén. O es una fe puesta en el corazón de él por otro hombre. Amén. Pero la fe de los hijos de Dios nace de Dios, porque es Dios quien da el don de fe. Amén. 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 No es ningún hombre de esta creación. Amén. No se van a gloria. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:13? Pero teniendo el mismo espíritu de fe que tuvo nuestro padre Abraham. Amén. Porque por la fe somos hijos de Abraham. Abraham duerme, ¿verdad? Esperando esta promesa de convertirse en padre de naciones, o en padre de muchedumbre, o en padre de multitudes. Amén. Pero ¿hasta cuándo se cumplió esa promesa? Ya en el mundo real, en la vida física. Él por fe durmió siendo padre de naciones, por la promesa que Dios le hace a él. Gloria a Dios. Pero esta promesa, ¿hasta cuándo se hace visible? Hasta que el remanente escogido por gracia, Amén. de Romanos 11:5, ¿verdad? Amén. Entramos a vivir una vida de fe. Amén. De fe. Amén. Sin haber visto, nosotros creemos que esta Amén. palabra, o sea, que este evangelio, que es el poder de Dios, según Romanos 1:16, ¿verdad? Una vergüenza. Porque es por Dios. porque no me avergüenzo del evangelio, dice el ministro de la gracia, el fundamento escritural, el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, o sea, porque no me avergüenzo del poder de Dios, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es Poder de Dios. poder de Dios. Amén. Entonces, esta fe que nosotros hemos venido profesando no es la fe que Dios quiere que nosotros profesemos. ¿Por qué? Porque siempre andamos atenidos a ver de dónde o a quién le voy a quitar o a quién le voy a pedir. Amén. Esa no es la fe que Dios nos ha puesto. No. La fe que Dios nos ha puesto es aquella fe que puso en el corazón también de aquel hombre conocido como Moisés. Gloria a Dios. ¿Verdad? ¿Cómo hizo Moisés para que aquella peña brotara agua? Gloria a Dios. ¿Cómo hizo Moisés para que el mar rojo pudiera abrir? Amén. Gloria al Señor. Así es. Porque ahí, ¿cómo estaban ellos? Por vista. Cuando los carros del faraón venían armados a matar a todo. Niños, mujeres, ancianos, todo, que no quedara nada de los israelitas. A eso venían, a destruir a aquel pueblo. El faraón. Pero aquel hombre lleno de fe, porque Dios le había prometido que él era el instrumento para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Faraón, ¿verdad? Gloria a Dios. Amén. Estuvo al frente del mar, solamente creyendo sin haber visto Nada. nada. Amén. Creyendo, y aquel mar fue abierto por el poder de Dios. Así es. Por el poder de Dios. ¿Qué significa? Podemos decirlo de esta manera. Moisés estando ahí a la orilla del mar, el pueblo desesperado, los carros del faraón cerca. ¿Cómo cree que estaba este pueblo? ¿Cómo creen ustedes que este pueblo estaba ahí en ese momento, atravesando esa situación tan difícil? Que iban a perder su vida. No es que estaban alegres, que les traían tambores y todo para bailar. De certidumbre. Y de Estaban desesperados, humanamente hablando. Amén. Pero aquel hombre conocido como Moisés, solamente me imagino yo que decía: Señor, si hasta aquí vamos a llegar, pues que sea tu voluntad, pero esto no fue lo que me prometiste. Porque él, recordemos que
era el ministro para el tiempo de la ley y Dios lo había levantado justamente para traer los 10 mandamientos. Amén. Los mandamientos de aquel pueblo que estaba después en desenfreno, ya sabemos la historia. Amén. Pero estando todavía él ahí a la orilla del mar, cuando él levanta su báculo, ¿verdad? Yo pienso Gloria a Dios. que el poder de Dios Amén. se estaba manifestando en aquel hombre Amén. y se manifestó. Amén. Pero Claro. ¿habrá dicho algo Moisés? ¿O el mar se abrió? Dio la palabra. Abba Padre. Abba, Padre. Exactamente, eso es lo que tenemos que hacer nosotros también. Abba, Padre. Cuando nosotros estamos en medio de aquella angustia, en medio de aquella necesidad, ¿qué tenemos que decir? Por la fe. Dar la palabra. ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Qué es lo que yo necesito que Dios me haga? Porque los hombres no lo pueden hacer. Amén. Pero si yo no digo la palabra, ¿a dónde está la fe? ¿Verdad? Tengo que proclamar esa palabra Amén. al que puede dar todas las Amén. cosas. Entonces, Moisés, me imagino yo, no es que lo hemos leído, el Señor, bueno, aquí lo que nos queda es que el mar se abra Amén. para que pasemos. Porque ¿por dónde más iban a pasar? O sea, eso fue algo imposible. Abba, Que aún Padre. los científicos modernos de hoy dicen que un viento recio abrió el mar. Porque hubo como un huracán y se abrió el mar. ¿Verdad? Pero eso es lo que los hombres dicen. Así es. Amén. Lo que Dios dice es otra cosa. Amén. Que el poder de Él. Porque esto es lo que quería, la esencia. ¿En qué se perfecciona el poder de Dios en nosotros? ¿En qué se perfecciona el poder de Dios? Gloria a Dios. ¿O cómo hacemos para que ese poder de Dios sea perfeccionado en cada uno de nosotros? Amén. Porque podemos tener fe, está bien, pero no la tenemos perfeccionada. Necesitamos que la fe venga a ser perfeccionada Amén, así es, hermano. Amén. en nosotros. ¿Qué es el Evangelio? Romanos 1:16, a ver, hermano. Poder de Dios. Poder de Dios. Amén. Poder de Dios. ¿Y qué es el Evangelio además de ser el poder de Dios? ¿Quién es el Evangelio? Es Jesucristo, amén. Es el Señor Jesucristo. ¿Y el Señor Jesucristo qué es? Es la palabra. Entonces la palabra es la que nosotros debemos de hablar. Amén. Cuando estamos con esta necesidad, Amén. cuando estamos con este gran problema, cuando estamos con esta gran, con este gran imposible. Gloria Porque a en la Dios. vida terrenal de nosotros, aún siendo hombres conocedores de la verdad, atravesamos momentos difíciles, ¿verdad? Amén. No solo ustedes, también yo, todos tenemos nuestras luchas, ¿verdad? Por decirlo así, humanas. Amén. De una u otra manera. Pero si Él es nuestro consolador, si Él es nuestro consuelo, Él es quien nos ayuda. Amén, así es, mi hermano. Abba, Padre. A veces quisiéramos tener tal vez el $1.000.000, pero vienen problemas que el dinero no lo soluciona. Amén. Abba, Padre. ¿Y qué hacemos con Así ese es. montón de dinero? Así es. No hacemos nada. Nada. Entonces, ahí es donde necesitamos que nuestra fe se vaya perfeccionando. Amén. Ahí necesitamos que nuestra fe se vaya perfeccionando. Abba, Padre. Para que cuando nosotros lancemos un gemido a Dios, porque dice que el oído de Jehová, ¿dónde está? En todo lugar. Está puesto Presto En la Ah. de los justos. al clamor de los justos. Ah, Pero yo quiero en el momento de la necesidad clamar. Pero cuando reviso mi archivo, chocho, pues si así fue injusto yo con el hermano. Fui injusto con el hermano Jacinto. Así es. Fui injusto con el hermano Orlando. Y ahora ahí sí quiero yo que Dios sea justo conmigo. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo es que Dios nos demanda que debemos de vivir nuestra vida? amén. Como dice la escritura. En justicia. En justicia y en amor. En amor. Así es. Para que cambie, para que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Amén. Para que vayamos acercándonos a Dios. Porque si no, no nos vamos a acercar nunca, hermano. Amén. Nunca. Solo en nuestra mente carnal pensamos que Dios está cerquita de nosotros. Pero eso es en nuestra mente pecaminosa carnal. Dios no está tomando en cuenta a los hombres de carne y hueso. Amén. Amén. Hebreos 12:2. Puestos los ojos. Amén.
Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Amén, así es. Amén. Entonces, Alábelo. dice la escritura en Hechos 10:36, Gloria a Dios. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, Amén. Amén. anunciando el evangelio de la paz. ¿Quién lo envió a Jesucristo? El eterno. A los hijos de Israel. ¿Quién lo envió? Al invencible, el invisible. Lo envió el invisible, el santo ser que existe por sí solo. Gloria a Eterno Dios. Padre. El que es el Padre, no solamente de nuestro Señor Jesucristo, sino que también es Padre de nosotros. Abba, Padre. Y que no solamente es Dios del Señor Jesucristo, sino que también es Dios de nosotros. Abba, Padre. Y cuando hablamos de nosotros, no hablamos de los tucos de lodo, no hablamos del hombre conocido como Orlando, con el hombre conocido como José, con el hombre conocido como Jacinto, o con el hombre conocido como Emilio. Gloria a Dios. Estamos hablando, Amén. que el Señor nos está hablando a los que estuvimos con Él desde antes de la fundación del mundo. A los creados. Y estos no son hombres de carne y hueso, Amén. sino que son espíritus, Amén. que son los que conforman la congregación de los primogénitos, Perfecto. Abba, de los Padre. espíritus hechos perfectos, según Dios, de los que sus nombres se encuentran escritos en el libro de la vida, Amén. ¿verdad? Porque ahora en el mundo religioso la gente anda, voy a ayunar 7 días para que Dios inscriba mi nombre. Voy a ayunar 20 días, dice el otro, para que Dios inscriba mi nombre en el libro de la vida. 40. Voy a ayunar 40 días para que Dios no borre mi nombre, dicen otros. El nombre de nosotros, los que estuvimos con Dios desde antes de la fundación del mundo y que fuimos escogidos por Él, Amén. según Romanos 8:29, dice que a los que antes conoció, Dios, ¿verdad? A estos también predestinó Amén. para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, Amén. para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Quiere decir que el Señor Jesucristo dejó de ser el unigénito Amén. y Dios le da el privilegio de convertirse en el primogénito. Abba, Padre. Amén. Abba, Padre. Estamos hablando de que este primogénito es el primer hijo del Padre, del Dios eterno, del santo ser que existe por sí solo. Amén. Aquel santo ser que vive en luz inaccesible. Gloria a Dios. Aquel santo ser a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. ¿Por Amén. qué? Porque habita en luz inaccesible. ¿Qué Amén. cosa es habitar en luz inaccesible? Que nadie puede llegar a alcanzar a esa meta. Las personas piensan que luz inaccesible es como el resplandor del sol, porque hasta el día de hoy ningún ser humano terrestre ha podido ver el sol. Lo que hemos logrado ver es el resplandor únicamente del sol. Amén. Lo mismo sucede con la energía eléctrica. La energía eléctrica no se puede ver. No. Lo que vemos es el resplandor que producen los bombillos a través de la energía. Amén. Lo mismo que sucede con el sol. Entonces, a Dios, ¿por qué no lo han visto? Porque dice que Él habita en luz inaccesible. Entonces, esta luz inaccesible, ¿qué es? Es un conocimiento Amén. donde el hombre de carne y hueso, formado del polvo de la tierra, engendrado en el vientre a través de un óvulo y un esperma, Abba, Padre. que fue engendrado en el vientre de una mujer, Amén. no puede heredar el reino de Dios. Amén. Amén. ¿Qué es lo que no puede hacer el hombre de carne? Heredar el reino de Dios. ¿Qué significa heredar el reino de Dios? No puede recibir Amén. Esa herencia. esa herencia. Porque la herencia, como le dijo Jesucristo allá a la mujer Fenicia, creo, ¿verdad? Dice que el pan no es para los perros, Amén. A la fila feliz. ¿verdad? Entonces, este evangelio que está vigente para el tiempo de la gracia,
no es para los hombres de carne y hueso. Amén. El hombre de carne y hueso anda levantando templitos, iglesias, anda levantando asambleas, anda levantando todo lo que su mente se le viene. Pero eso no sirve. ¿Por qué? Porque el fruto de eso, ¿qué es? ¿Qué es lo que anda buscando este hombre? Frutos de lucro para mantener así sus propias vidas. El evangelio, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación se debe de anunciar gratuitamente hasta lo último de la tierra. Gloria a Dios. Amén. Y sin palabras persuasivas para que el día de mañana tengan que darnos algo. No nos tienen que dar ni agua siquiera, porque no fueron los hombres los que nos mandaron a hacer este trabajo de anunciar el testimonio, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Aquel testimonio de Mateo 24:14. Amén. Aquel testimonio de Mateo 24:14 dice que le fue encomendado a un hombre que aparece allá en el libro de Hechos 20:24. Vamos a leerlo. Ese Hechos 20:24. ¿Qué dice la escritura en Hechos 20:24? Hechos 20, 24. Capítulo 20, versículo 24. Dice así: pero de ninguna cosa hago caso, Amén. ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo Con gozo. y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio, para dar, Testimonio. no dice para construir iglesias, o sea, templos hechos por manos humanas, Amén. sino que dice para dar Testimonio. testimonio Amén, hermano. del evangelio de la gracia Amén. de Dios. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer en este tiempo? Dar el testimonio del poder de Dios, que es la gracia de Dios. Amén. Qué cosa más bella, hermano. Mire cómo venimos descubriñando las escrituras y mire qué precioso cómo venimos encontrando. Porque ¿qué significa descubriñar? Significa encontrar. Las personas dicen, estamos descubriñando, hermano, pero nunca descubriñan nada porque siempre andan con el saco pidiéndole a las personas. La piña. ¿Verdad? Están acostumbrados pues a vivir de lo que las personas poseen. Recordemos que el apóstol Pablo nos enseña en 2 de Corintios capítulo 12 versículo 14 al 16. 2 de Corintios capítulo 12 versículo 14 al 16. Dice así, hermano. 12, 16. 12, 14. Aquí lo tenemos. Dice: he aquí que por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso. ¿Por qué? Porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben de atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que él no quería ser gravoso, ¿verdad? Pero vemos nosotros de que el hombre siempre le encanta ser gravoso, porque siempre anda pidiendo. Padre. Y eso es vergonzoso. Si Dios me ha mandado a hacer un trabajo, es Él el que me tiene que dar. No son los hombres los que me tienen que dar absolutamente nada. Es Él el que me tiene que dar. Si no, ¿para qué me envió a hacer este trabajo? Amén. Amén. No podemos andar atenido al bolsillo ajeno. Tenemos que trabajar con afán y fatiga Amén. Amén. para poder dar de lo que nosotros tenemos. Como dice aquí mismo el apóstol Pablo, según los mandamientos, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo es quien escribe los mandamientos del Señor. Primera de Corintios 14, 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Esto que estamos leyendo, que es la carta de 2 de Corintios, también la escribe el apóstol Pablo. Son parte de los mandamientos del Señor. Amén. Dice 12:15. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Amén.
No dice la Escritura, y yo con el mayor placer gastaré el dinero de los hermanos. No dice eso la Escritura. Sí, es demasiadamente vergonzoso lo que los hombres hoy en día andan haciendo, gastando el dinero de los pobres ignorantes que le siguen. Y no podemos seguir de esa manera, dando ese mal ejemplo que los hombres de carne y hueso andan haciendo. Claro, ellos siguen dormidos. Porque como dijimos, este evangelio para el tiempo de la gracia no es para hombres de carne y hueso. Es para los que estuvimos con Dios desde antes de la fundación del mundo. Según la Escritura, según lo que se encuentra escrito en el libro de Efesios, capítulo 1, versículos 3 y 4. Continuamos leyendo el versículo 15. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Aunque amándoos más, sea amado menos. ¿Qué es lo que él gastaba? Dice, el dinero de los hermanos. Gastaré lo mío, dice la palabra. Gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré por amor de vuestras almas. Amén. Pues este es el ejemplo, esta es la ley de Dios que nosotros debemos de anunciar a toda criatura, a todo ser viviente, Gloria a Dios. como un testimonio, como un mandamiento que Dios ordenó para el tiempo de la gracia. Gracias, hermano, por haber venido, ¿verdad? Por haberse reunido hoy, no con un hombre, sino con el Espíritu Santo, conocido como el otro consolador de San Juan 14:16. Esto pues era una introducción, ¿verdad? La que hemos tenido. Vamos a entrar en el mensaje para que podamos llevar un alimento a aquellos que siguen en el canal de Predicaciones de la Gracia, ¿verdad? Que es muy importante. Vamos a ver, vemos nosotros hoy en día el mundo religioso habla mucho del Espíritu Santo, pero poco conocen, ¿verdad? Porque esto no les ha sido dado. No les ha sido dado, no porque ellos no quieran, no porque Dios no quiera, Dios quiere, pero el hombre no quiere porque se ha hecho ligero para hablar, pero tardo para oír. Necesitamos oír, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, no la palabra de un hombre. Por eso Jesús nos recomendó, San Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que os envanezcáis unos contra otros. ¿Verdad? Entonces, ¿qué sucede cuando el hombre no tiene el conocimiento de la verdad? Anda envanecido el pobre, creyendo que tiene una gran verdad. Claro que es una gran verdad, pero de su propia mente. Por eso es que lo encontramos en el libro de Efesios, capítulo 4, versículos 17 y 18. ¿Cómo aparecen estos hombres que andan en la vanidad de su propia mente? Vamos a ver qué dice la Escritura. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Efesios 4, 17. Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Porque Cristo no anduvo en la vanidad de su propia mente. Recordemos nosotros lo que el mismo Señor Jesucristo dice en el libro de San Juan, capítulo 12, versículos 49 y 50. ¿Qué dice el maestro? San Juan 7, 16, vamos a leer 16
también. Dice la Escritura en San Juan 7:16. Jesús respondió y dijo: mi doctrina no es mía, Amén. sino de aquel que me envió. Amén. Gloria a Dios. ¿Andaba en la vanidad de su propia mente? No. Está diciéndole él a los judíos de que la doctrina que él tenía no era de él, sino de aquel que lo envió. Amén. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Amén. Versículo 18. Esto es para aquellos que andan en la vanidad de su propia mente. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Amén. Pero el que busca la gloria del que me envió, este es verdadero. Amén. Y no hay injusticia en él. Amén. ¿Cómo es que yo soy? ¿Cómo es que Dios me envió a mí a predicar y le ando pidiendo a la gente? Dice que no hay injusticia en él. Amén. ¿Cómo es que anda pidiéndole a las personas, dejándolas hasta sin comer? Bien, la cabeza. Con palabras persuasivas, engañando al pueblo de Dios. Eso es ser una persona justa. A las viudas, a los huérfanos, les piden sin piedad. ¿Será eso justo? Claro, para ellos es muy justo, porque ellos dicen que si no dan, manos que dan nunca estarán vacías. Entonces esa es la filosofía que usan para poder enredar a la alma y traer ese dinero a sus bolsillos. ¿Y en qué lo gastan ellos? Se lo reparten a los pobres. No, si a los pobres que andan buscando, porque los pobres andan con necesidad del amor de Dios. Amén. Entonces, ¿qué hacen este dinero que se roban? Lo comen. Lo ocupan para vivir en deleites, Comprar camionetones. ¿verdad? Para vivir en sus propios caminos, engordando su vientre, pero como su vientre nunca se sacia, cada día vienen echando más mañas, más ideas malas para poder destruir así las almas del Señor. Vamos a seguir avanzando. Ya vimos que la doctrina que Jesús trajo a la tierra no era de él. Vamos a hablar de San Juan capítulo 12, versículo 50. 49 y 50. Ya vimos que él no hablaba por su propia cuenta. Amén. Versículo 49, San Juan 12, 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Amén. 12:49 de San Juan. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Ahora sí, hermanos, vamos a entrar en el mensaje. Gloria a Dios. ¿Cómo se llama el mensaje que vamos a ver esta mañana? Vamos a hacerlo en forma de una pregunta muy buena, muy bonita. Todo aquello que tiene una descendencia procede de algo o de alguien o de X o es el mismo ser. Si algo tiene una procedencia, quiere decir que quiere decir que salió de X, ¿verdad? Desciende de algo. Amén. Como digamos, por ejemplo, el queso. El queso tiene una procedencia. Amén. O el queso es queso por ser queso. No. Algún árbol lo da o alguna mata. ¿De dónde sale el queso? De la leche. Sale de la leche de la vaca, ¿verdad? Puede ser leche de cabra, puede ser de varias leches, pero tiene que proceder de algo. Un animal. Este queso procede de algo, tiene una descendencia. Entonces eso es tener una descendencia. Amén. Y todo lo que tiene una descendencia no es original, ¿verdad? Es ¿Qué es lo original? ¿El queso o la leche? La leche. Claro, porque el queso ya lleva componentes químicos, Sí. pero la leche viene pura, Ah, Padre. ¿verdad? Pero el queso ya procede de la leche. Entonces, eso es lo que quiero que miremos en lo espiritual ahora. Amén.
¿verdad? Porque estábamos diciendo que el otro consolador, Amén. la gente habla del Espíritu Santo, pero no saben quién es el Espíritu Santo. Todo mundo es de Espíritu Santo, dice Cas Luna. Tocarlo, como que si el Espíritu Santo es su trabajador de él, que él es el que lo manda. Reciban al Espíritu Santo, como que si el Espíritu Santo anda deseando que lo reciban. Otros dicen, muévete, Espíritu Santo, muévete. Entonces, ahí vemos nosotros cómo la gente viene malinterpretando, distorsionando la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, acomodándolo a sus conveniencias, como para que la gente los mire que son grandes eruditos, que son hombres iluminados, pero son iluminados por Satanás. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, el Señor Jesucristo lo dijo, me voy porque el príncipe de este mundo viene a gobernar. Amén. Y también lo dijo en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9. Quiero que lo leamos, ese 12:9 de Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9. Vamos a ver. El mundo religioso está sentado por todo el mundo, con sinagoga, con iglesitas, con iglesionas, con templos chiquitos, con templos gigantescos, pero están asentados en todo el mundo, ¿verdad? La iglesia católica, la iglesia evangélica, todo ese montón de ramas que han salido. Ya sabemos nosotros, claro, de que todas estas cosas salieron en las edades pasadas, Amén. según el libro de Hechos 14:16. Entonces, esta doctrina que anda el mundo religioso, ¿de dónde salió? De las edades pasadas. Amén. Dice la Escritura en Hechos 14:16, dice que Dios ha dejado, A toda la gente. dice que en las edades pasadas, Dios ha dejado andar a todas las gentes en sus propios caminos. ¿Qué significa esto que han andado en sus propios caminos? ¿Ah? Bueno, significa que los hombres han venido inventando sus propias glorias. Porque el que habla por su propia cuenta, lo leímos en San Juan 7:18, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero. Y no hay injusticia en él. Amén. Él no está esperando que le lleven nada. Él está deseando dar Amén. para poder recibir del que lo envió. Amén. Pero los hombres están esperando pedir para recibir de los que supuestamente no lo han enviado. Porque los hombres no han enviado a los mentados predicadores falsos o pastores que hoy se encuentran a nivel mundial, diciendo ellos que son pastores, que son evangelistas, que son maestros, que son apóstoles. Está bueno, si todo el mundo se puede autonombrar y ponerse el nombre que quiera. No hay ningún problema, porque la boca para eso es, para hablar. Pero la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, ¿verdad? Amén. Se debe de hablar gratuitamente. Amén. Y a quienes les fue encomendado anunciar este evangelio que se había mantenido oculto desde tiempos eternos y desde siglos y edades. Gloria a Dios. ¿A quiénes les fue encomendado este evangelio? Vamos a leerlo aquí en el libro de... esa es otra capsulita que se nos metió ahí en medio de la enseñanza, ¿verdad? Pero son capsulitas solamente. Romanos 14, 15 y 16. Vamos a verlo. Vamos a ver, no, es 10, es el capítulo 10. Capítulo 10, versículo 14 al 16. ¿Cómo pues invocarán? Hace pregunta. Amén. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? La gente anda invocando a aquel Dios que dicen que conocen, pero no lo conocen. Porque la gente dice que Jesucristo es Jehová. Que Jesucristo es el mismo Espíritu Santo conocido como el otro consolador de San Juan 14:16. Amén. Entonces, ¿a quién le pide esta gente? ¿Al Espíritu Santo? ¿Al Hijo?
o le piden al Padre? Le piden a Al no saber este misterio, los hombres andan divagando. Amén. No saben ni a quién le piden. Andan invocando a un Dios que no conocen. Gloria a Dios. Amén. O a un palo, una virgen. ¿Verdad? O andan invocando a imágenes. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Amén. En la gracia de nuestro gran Dios. Amén. Abba Padre. Padre. Siéntate ahí, hermano. ¿Y cómo creerán Siéntate, hermano. en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo creerán, dice, Amén. en aquel de quien no han oído? Por eso estábamos hablando por el Espíritu que es necesario oír. El hombre es bueno para hablar, pero no para oír. Es necesario que oigamos la voz de Dios, no la voz de José Luis, porque él es un hombre común y corriente y aquel día que le toque que partir, va a partir igual que cualquier ser humano. Amén. Pero a quien debemos de oír es a Dios. Recordemos que estas letras que están aquí escritas son la voz de Dios y son espíritu. Amén. Ese espíritu es el que tenemos que estar prestos para oír, Gloria a Dios. para que Dios sea manifestándose en cada uno de nosotros. Amén. Si no, no se va a manifestar nunca, solo en nuestra mente. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Gloria a Dios. Amén. Tiene que haber alguien que anuncie estas buenas nuevas. Este evangelio que son las buenas nuevas, tiene que haber alguien que lo anuncie para poder creer en aquel que invoco. ¿Y cómo invocarán? Dice aquí. ¿Y cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán Amén. en aquel de quien no han oído? ¿Cómo van a creer en aquel de quien no han? Oído. O sea, de quien no han entendido. Amén. Dos palabras. El Dios eterno Amén. es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. Y también es Padre y Dios de los que estuvimos con Él desde antes de la fundación del mundo. Claro, esto es imposible para el hombre. Recordemos que lo que dice la Escritura en San Juan, en el libro de 2 Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, echando canas y arrugas y panza, el hombre exterior se va desgastando, no obstante, el interior se renueva de día en día Amén. por la palabra de su poder. Entonces, este santo ser, que es el hombre interior, es el que se renueva, es el que es despertado, según Efesios 5:14. Amén. Por lo cual dice la Escritura, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces, ¿a quién es el que va a despertar? Porque Jacinto ha estado despierto bailando en las sinagogas de Satanás. José Luis estuvo despierto bailando ahí en las asambleas de Dios, bailando ahí con los branjamitas. Eso no sirve, todo eso es basura. Amén. Son doctrinas que salieron en las edades pasadas. Amén. Y las doctrinas nuevas que han salido hoy en día son las doctrinas nacatamaleras que los hombres se han venido inventando para su propia perdición. Amén. Entonces estamos leyendo cuáles son, a quienes es que Dios envió a anunciar estas buenas nuevas, este evangelio de vuestra salvación. Gloria a Dios. A los santos. Abba Padre. Abba, Padre. Dice el versículo 15, vamos a repetirlo. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Amén. ¿Y que fuera enviado? ¿Cómo No es, dice, hermano? ¿y cómo predicarán? Sí, el Señor me dijo que yo iba a ser apóstol, que yo iba a ser predicador, que yo iba a ser evangelista. En grandes campañas, Dios me lo manifestó. No siguen enviados. Pero eso es un enviamiento que Él se ha formulado en su propia mente. Dios me dijo que me fuera, dice. Dios me mandó, dice. Porque ni siquiera ha podido recibir al Señor Jesucristo. Mucho menos Jesucristo va a enviar a un neófito.
A un hombre que anda perdido en la vanidad de su propia mente, que lo que busca es fama nacional o internacional. ¿De qué nos sirve la fama humana si de todas maneras perece aquí en esta tierra? Lo que necesitamos es compartir y despertar a aquellos que estuvimos con ellos desde antes de la fundación del mundo. Amén. Dice, mas no todos obedecieron, versículo 16, Amén. al evangelio. ¿Ve? No todos obedecieron al evangelio, o sea, al poder de Dios, o sea, a Jesucristo, o sea, a la palabra. Amén. Porque Jesucristo es la palabra, el evangelio es el poder de Dios. Primera de Corintios 1:24, hacia los judíos, así dice a los judíos como griegos, dice Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, mas no todos obedecieron al poder de Dios, mas no todos obedecieron a Jesucristo, mas no todos obedecieron a la palabra de verdad, al evangelio de vuestra salvación. Amén. Porque evangelios hay muchos, pero la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, que quedó puesto para el tiempo de la gracia, ¿a quién fue que Dios envió? Es Dios quien los envía, no el hombre, ni un grupo religioso, a nivel nacional o mundial. Es Dios quien los envía, y es Dios quien los alimenta, Amén. tanto físicamente como espiritualmente. No es un hombre el que nos alimenta, es Dios mismo. Por eso dice la Escritura en San Juan 6:45, 44 y 45 y 46. Esta es una cápsula que se ha metido aquí. No hemos podido ver el mensaje, hermano, pero ya lo vamos a ver allá en el libro de San Juan, capítulo 9. Más adelantito, vamos a terminar acá. San Juan 6, 44, 45 y 46. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Amén. ¿Verdad? Gloria a Dios. Dice que aquel que vino de Dios ha visto al Padre, Amén. que es nuestro Señor Jesucristo, Amén. nuestro hermano mayor. Amén. Y si nosotros somos miembros de ese cuerpo, Padre, Si nosotros, somos y miembros. si nosotros pertenecemos a ese cuerpo glorioso de nuestro Señor Jesucristo, que es quien ha visto al Padre, o estas letras están en chino, o yo hablo en qué idioma que estoy hablando, en algún dialecto que no es conocido en el mundo, estamos hablando en español. Amén. Dice la Escritura, San Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. amén. ¿Cómo es que Jesucristo mismo en toda su faz está diciendo que Él ha visto al Padre? Amén. Y yo digo que es el mismo. ¿A dónde tengo mi mente yo? Perdida en la vanidad de mi propia mente. Amén. Jesucristo está diciendo que creamos en Él como dice la Escritura. No es como dice mi mente o como me enseñó un grupo religioso. Amén. Es como se encuentra escrito. ¿Y qué es lo que dice San Juan 6:46? No que alguno haya visto al Padre, Amén. sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Amén. Algunos del mundo religioso dicen, hermanito, yo soñé con el Señor, le miré, lo vi en una túnica, era resplandeciente. Cuando le iba a ver la cara, me desperté. Ya no le pude ver el rostro, hermano. Todos tienen ese cuento religioso. Todos vienen con esas fábulas. Parece que fueron cortados con la misma tijera. Pues claro que sí, fueron cortados con la misma tijera. ¿Por qué? Porque andan en la vanidad de su propia mente, Amén. ajenos a la vida de Dios. Continuamos leyendo. De cierto os digo, versículo 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Amén. Tiene vida eterna. Gloria a Dios.
La única forma, la única manera. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Amén. El que cree en mí. ¿Qué significa la palabra creer? Desde ahí empezamos mal, porque no hemos puesto el oído para poder entender las cosas que son de Dios. Gloria a Dios. El que cree en mí. Está diciendo claro la escritura. Sí, Señor, yo creo en vos, Señor Jesucristo. Vos sos mi sangre, la que tenés poder, que tenés esto, que tenés... Ahí está la gente llorando, de rodillas. Parecen cuirilas ya las rodillas como las tienen todas callosas. No han logrado entender lo que Dios dice. Amén. El que cree en mí. ¿Qué significa la palabra creer? Obedecer. Obedecer. Creer significa obedecer. Pero si el Señor está diciendo claramente, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Amén. ¿Cómo es que yo digo que es el mismo entonces? Gloria Y a digo que Dios. creo en Él. Estaré creyendo las palabras que el maestro dice. No las creo porque yo ando diciendo que Jesucristo es el mismo Espíritu Santo. No las creo lo que el maestro dice porque yo digo que Jesucristo es el mismo Padre. ¿Qué es lo que estoy creyendo? Si ni siquiera sé qué significa la palabra creer. Cuando yo respeto la gramática espiritual, yo digo, bueno, si creer significa obedecer, yo debo de creer lo que Jesús está diciendo. Que el único que ha visto al Padre es Él. Gloria a Dios. De ahí nadie, absolutamente nadie ha visto al Padre. San Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí Sí, el Padre que me envió. si el Padre que me envió no le trajere. Amén. Dice que ninguno puede venir a la palabra, o sea, ninguno puede venir a escuchar estas buenas nuevas, ninguno puede entender estas buenas nuevas si el Padre que lo envió no le trajere. Gloria a Dios. No le trajere. Nadie puede acercarse a mí si no le trae el Padre al que me envió. Y yo lo resucitaré el día que lo... Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor. Amén, hermano. Estamos hablando por el Espíritu. Amén. Estamos hablando lo que el maestro vino a enseñar Gloria a Dios. a los discípulos. Y la Escritura nos enseña en Efesios 2:20 que debemos de estar edificados Amén. Sobre la roca. sobre la roca que es Cristo. Debemos de estar edificados en la enseñanza que los apóstoles recibieron Amén. para que Jesucristo venga a ser la principal piedra del ángulo. Amén. ¿Cómo es entonces que yo estoy edificado en la enseñanza de los apóstoles y ando diciendo otro evangelio? Diciendo que Jesucristo es el mismo Espíritu Santo, según 2 Corintios 3:17. Ando diciendo que Jesucristo es el mismo Padre. ¿Cómo es que estoy yo edificado en esa misma enseñanza? Si Jesucristo les está enseñando a los discípulos que nadie ha visto el Padre, sino el que vino del Padre. Ese es el único que lo ha visto. Así es, mi hermano. Y que nadie puede venir a la palabra de verdad, al evangelio de vuestra salvación, Amén. si el Padre que me envió no le trajere. Amén. Estas palabras me las como yo, me saben a mango, me saben a aguacate, me saben a uva, me saben a manzana. ¿A qué me saben? Porque yo las ignoro, habiéndolas leído y conociéndolas. ¿Por qué las quiero tirar a la basura? Porque yo quiero imponer mi doctrina nacatamalera que aprendí en un sueño. La doctrina que aprendí en las edades pasadas de Hechos 14:16. Pero ¿cuál es la doctrina que Dios es la que Él quiere que tengamos? La que Él mandó a enseñar. Amén. Y la que Él mandó a enseñar se encuentra escrita. Gloria a Dios. Y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. El que cree, ¿verdad? Dice el versículo 45. Escrito está en los profetas y todos serán enseñados por Dios. Amén.
No dice aquí que por un apóstol, por un evangelista, Todo. por un maestro, por un pastor. No dice aquí eso. Yo quiero que Dios, si realmente le creemos a Dios, debemos de obedecer lo que se encuentra escrito. Amén. Porque el que cree en mí, como dice la Escritura, el que me obedece a mí, Como Tiene eso vida quiere eterna. decir el que cree en mí. El que me obedece a mí, Tiene vida eterna. como dice la Escritura, brotarán de- Dios mío, yo frío de agua. Qué interesante. De agua, hay que estar tomando agüita. está El cambiando de pescadito que se están comiendo. Grandotas. escrito está en los profetas, Gloria a Dios. y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Amén. Estas letras que están aquí y que son espíritus, ¿de quién son? ¿Del Señor Jesucristo o del Padre? Del eterno Padre. Son del Padre, correcto, de aquel que lo envió. Porque recordemos que aunque Jesús haya hablado, lo que está haciendo es repitiendo lo que el Padre había dicho. Según San Juan 12:50, las palabras que yo hablo, las hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús, el Cristo? Repitiendo. Repitiendo las palabras del Eterno, de su Padre. Estamos claros, ¿verdad? Amén. Vamos avanzando. Amén. Gloria sea al Señor. Qué importante, hermano, es querer obedecer a Dios Amén. antes que a los hombres. Porque los hombres gritan, bailan, brincan para emocionar a la gente, a ver cómo hacen para sacarle los realitos que trae la pobre gente. Un brinquito. Eso es lo que ellos andan haciendo, alegrándoles el corazón, gritándoles para que la gente caiga en sus garras. A estos grandes lobos degenerados, disfrazados de ovejas. Es que Es importante obedecer a Dios antes que a los hombres, hermano. Amén. mire, nosotros hemos salido del mundo religioso. Entonces, gloria sea al Señor, hermano. Vamos a entrar en el mensaje ahora sí. Esperemos que el Espíritu no nos desvíe, pero si es la voluntad de Él, tenemos que desviarnos. Porque estas cápsulas aparecen sin que uno quiera. Y tenemos que darlas, porque a eso hemos venido. A dar esta enseñanza y este conocimiento con amor y por amor, gratuitamente. Vamos a leer entonces en el libro de San Juan, capítulo 8, ¿verdad? Versículo, creo que 7, 8 y 9. Vamos a ver, si no me equivoco. Abba, Padre. Gloria sea al Señor, hermano. Amén. San Juan. Abba, Padre. Gloria al Señor. San Juan. Ya tomemos. Gracias. Las palabras que yo hablo, las hablo como el Padre me lo ha dicho. Amén. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesucristo en el versículo 5? San Juan 16:5. Pero ahora voy al que me envió. Eso lo dijo porque Él quiso. Porque el Padre se lo dijo que así dijera. Amén. Esto, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Versículo 6. Antes, Gloria a Dios. porque os he dicho estas cosas, tristeza, ¿verdad? Tristeza ha llenado vuestro corazón. ¿Qué son las cosas que les había dicho? Dice el versículo 1 y 2. Estas cosas os hablo para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde culto a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Amén. Mire qué cosa más bella, hermano. Gloria a Dios. Cómo las palabras de Jesús, las gentes que andan con revelaciones nacatamaleras, ¿verdad? O que fueron enseñados en las edades pasadas, cuando Dios dejó andar a toda la gente en sus propios caminos,
Andan doctrinas de sus propios caminos, pues. Andan doctrinas de sus Amén. propios caminos, o sea, de sus propias mentes. Amén. Andan minimizando, desvirtuando la potencia del conocimiento de Dios Amén. que envió a través de su Hijo. Si el Hijo está diciendo, os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Versículo 3. Y harán esto porque no conocen al Amén. Padre ni a mí. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cómo van a creer ustedes que la gente dice que conoce al Padre y ahora el Padre se convirtió en el Hijo? Y ahora el Hijo se convierte en el otro consolador. ¿Qué clase de doctrina más barata? Y no es ni tan barata porque cobran. Claro, yo les digo a ellos primos hermanos de los artistas. Porque llegan a hacer una obra de teatro y obviamente tienen que cobrar. Tienen que cobrar. Porque ellos andan haciendo un teatro. Van a Matagalpa, van a Huigalpa, van a Honduras, van a México, van a Estados Unidos. Tienen que cobrar. ¿Por qué? Porque ellos son artistas. O por lo menos primos hermanos, pues, de los artistas. Y tienen que cobrar porque ellos llevan su show montado. Hombres y mujeres. ¿Verdad? Y hasta lo llevan por escrito, escaneado, o lo llevan en sus computadoras Lactus. Pero eso no significa que es la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Eso es un invento humano, el que los hombres andan anunciando. Amén. Porque la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, se debe de anunciar gratuitamente hasta lo último de la tierra. Amén. Continuamos con el versículo 6. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llegado a vuestro corazón. Lo mismo sucede cuando nosotros le decimos a las personas, mira, pero es que el Padre es un santo ser, el santo ser que existe por sí solo. El Señor Jesucristo es una creación, o sea, la primera creación del Padre. Amén. El otro consolador es otra creación del Padre, porque Amén. procede del Padre. Amén. Este otro consolador, de San Juan 14, 16. En eso vamos basando el mensaje. Ese es el mensaje que vamos a ver esta mañana, para quedar claro de que si es el mismo o no es el mismo, Jesucristo es el mismo consolador o no es el mismo que otro consolador. Amén. Porque debemos de estar claros lo que estamos creyendo, si se encuentra escrito, ¿verdad? Entonces, la gente se pone triste cuando le decimos de que no es el mismo. No, es que vos sos trinitario, vos sos dualista. Ya están buscando a ver de dónde es que venimos. Nosotros no somos de esta creación. Amén. Los hombres se confunden cuando miran el rostro de José Luis, el rostro del hermano Jacinto, el rostro de la hermana Xiomara. No somos de esta creación. Amén. Lo que hablamos, lo hablamos como el Padre lo ha dicho. Amén. Porque somos miembros de aquel cuerpo que fue crucificado en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Somos la iglesia, el Amén. cuerpo de Cristo. Amén. ¿A quiénes fue que Dios le dio esta potencia del evangelio? Al apóstol Santo. A la iglesia. ¿Para manifestárselo a quiénes? A los principados y potestades A la iglesia. Amén. que se mueven en las regiones celestes, o sea, que andan en las vanidades de sus propias mentes, Amén. ajenos a la vida de Dios. Gloria a Dios. Se ponen tristes porque les decimos la verdad, porque ellos quieren que nosotros repitamos la brujería que ellos andan en sus mentes. Amén. Y no podemos repetir la brujería de los hombres, sino la palabra que proviene del Padre. Amén. Continuamos leyendo el versículo 7. Pero yo os digo la verdad. La verdad. ¿Qué es lo que dice Jesucristo que está hablando? Pero yo os digo la verdad. Pero el hombre dice que lo que Jesucristo dice es mentira, porque dice que Jesucristo, que él tiene un Padre que lo envió, y ahora dicen ellos que es el mismo. ¿Cómo vemos nosotros lo que está escrito entonces? No sirve esto. Alguna ensalada de fruta es esta, sabe rico. No lo podemos comer esto que está escrito aquí, ni mucho menos desecharlo, porque el que le quite o le ponga, Juicio come. dice que su nombre será borrado del libro de la vida. Amén. Eso es lo que le espera. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Amén. Os conviene. ¿Qué dice?
Os conviene que yo me vaya, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. No dice la Escritura, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no me convierto en el otro Consolador. ¿A dónde está ese texto? Amén. No existe. No existe. Solo en la vanidad de mi propia mente es que existe ese cambio. Como que si el Señor sufre metamorfosis, como el gusano y la mariposa. No, Él no se está mudando. Gloria a Dios. Él está diciendo, amén, así es. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, Amén. mas si me fuere, os lo enviaré. Amén. Os enviaré. Os lo enviaré. Amén. ¿Cómo la gente puede decir que es el mismo? Gloria a Dios. Ahí es donde yo me pongo a ver que andan en las edades pasadas, con doctrinas del mundo religioso, no con la palabra de verdad, o sea, no con el poder de Dios, sino con el poder de sus propias mentes, ajenos a la vida de Dios. Andan envanecidos y ajenos a la vida de Dios. Amén. Versículo 7, vamos a repetirlo, muy importante. Amén. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Amén. ¿Quién lo envía? Jesús. Mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Es el mismo? No. No es el mismo. Si respetamos la gramática. Amén. Pero claro, en la gramática de la vanidad de mi propia mente, a mí me conviene sencillamente decir, es el mismo. Porque no tengo ninguna revelación. No he podido encontrar nada de las cosas que son de Dios. Gloria a Dios. Sino que lo que he encontrado que es la brujería de mi propia mente. Amén. Que es todo eso que anda. Es mentira. Mencionan a Dios para lucrarse de las pobres almas. Pero no es que tienen la palabra de verdad. Amén. El evangelio de vuestra salvación. Gloria a Dios. Versículo 9. Perdón, estamos en el 8. Amén. Continúa diciendo el maestro. Y cuando Él venga, ¿quién? El otro Consolador. El otro Consolador. Amén. El Espíritu Santo. Pero cuando Él venga, ¿qué va a suceder cuando Él venga? Quiere decir que no había venido. Amén. ¿Verdad? Pero cuando Él venga, ¿pero cuándo es que viene? Cuando Cristo asciende. Las personas piensan que Jesucristo asciende al cielo y Él baja. Ahí nomasito, el otro. No. No es en ese momento. Fue recibido arriba en gloria. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Correcto. ¿Y qué sucedió en los cielos cuando Él llegó? Fiesta. La gran fiesta. ¿Cuánto dilató esa fiesta? ¿Cuánto duró esa fiesta en los cielos? Gloria a Dios. ¿Cuánto duró? Ajá. Papá, aquí vengo. Mucho gusto, ya me zafo. Convertirme en Espíritu Santo, que no me mire la gente. Convertirme ya. O me voy a convertir, me meto en un baño y salgo con otro traje. No. Abba, Padre. No, señor, no es así. Pasó. Fue recibido arriba en gloria por los ángeles. Amén. ¿Qué sucedió? Vamos a poner un ejemplo en lo terrenal. Cuando el hijo pródigo regresa a la casa, ¿qué sucedió? Todos se conocen esa historia en el mundo religioso, son fanáticos. Solo eso predican en el mundo religioso. Cuando regresa el hijo pródigo, ¿qué sucedió en la casa del hijo pródigo? ¿Qué hizo el papá? Lo mandó a azotar, lo mandó a encadenar, lo mandó a amarrar. Lo fue a recibir. ¿Qué sucedió? Un banquete, le puso un anillo, Sucedieron muchas una cosas. celebración. Muchas Lo cosas fue a sucedieron. recibir. Con un abrazo. Una Exactamente. Hubo una gran fiesta. celebración, una gran fiesta. Un banquete. Sí. ¿Cuánto más en el cielo? Si dice el Señor que cuando un pecador se arrepiente,
Hay fiesta de eso. Hay fiesta. Y ahora que llega el Hijo de Dios triunfante, Fiesta. Abba Padre. ¿ah? Obediente y obediente hasta muerte de cruz, Triunfador. Wow. que no en ningún momento echó pie atrás, porque él hubiera dicho, bueno, aquí me van a matar, mejor me voy, papá, no aguanto. ¿Qué le costaba irse? Así como vino, pero Obedientemente. no fue así. Fue obediente, dice la Escritura, y obediente hasta muerte de cruz. Muerte de cruz. Filipenses. Entonces, esta fiesta en los cielos, cuando reciben al Maestro, ¿cuánto tiempo duró? 2 días, Abba Padre. para que viniera el otro Consolador. Pero no son los 2 días de Xiomara, no son los 2 días del hermano Emilio. Son los 2 días de Dios. Amén. 2000 años. Porque dice la Escritura que para Dios 1000 años Es en la como un tierra día, un día. son como un día. ¿Qué sucedió entonces en Hechos 14:16? En esos 2 días que reciben al Maestro en los cielos, Hechos 14. dice que en las edades pasadas Dios ha dejado a todas las gentes. ¿Qué es lo que hay en Israel? ¿Quiénes viven en Israel? Jirafas, elefantes, o son gentes también. Son humanos, son gentes. Amén. Entonces dice que ha dejado andar a todas las gentes en sus propios caminos. Amén. ¿Verdad? En los 2 días. Abba En Padre. esos 2 días. En los 2 días. Pero en el tercer día Los 2 días. dice que nos iba a resucitar y que íbamos a vivir delante de él. Amén. Así es. ¿Cuál escritura es esa? Amós 6:2. Oseas. Oseas capítulo 6:2. 6, Oseas 6:2. 6:2. Al tercer día nos resucitará Amén. y viviremos delante de él. Amén. Qué cosa más bella esa. Pero ¿quién es el que nos va a resucitar? Dice la Escritura en Efesios 5:14. Por lo cual dice la Escritura, despiértate tú que duermes Abba Padre. y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Abba Padre. Abba Padre. ¿Verdad? La luz, que es la palabra, nos viene a alumbrar. ¿Hasta cuándo? Sí. Hasta el tercer día. Amén. Hasta el tercer día, una vez que somos despertados, vamos a vivir delante de Dios. Amén. ¿Cuándo termina la fiesta? ¿Cuál fiesta? Perdón, De los 2 días. Él quedó pegado en los 2 días. En los 2 días, estamos en el tercer día. Él quedó pegado en los 2 ¿Usted días. cree que hasta está ahí ahí con terminó la fiesta. Correcto, en el tercer día. Y ya En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él no él. entendió los 2 días. En el tercer día. Hermano, él no entendió los 2 Sí, días. es que en los 2 Yo días. entendí los 2 días que fue la fiesta, que son los correcto, 2000 en esos años, 2 días tuvo la entonces, fiesta de recibimiento. Viene, ¿cuándo Son terminó? los 2000 años. Con los 2 días. Correcto. Entonces, al tercer día nos resucitará Sí, entonces, y viviremos bien. delante de él. Ah, sí. Ahora, ¿a quién mandan para el tercer día? Al otro. Al otro. Porque si estábamos dormidos, necesario es que nos despierten. Amén. ¿Quién es el enviado ahí? Ahí está lo El importante de otro. esto. Ahí es ¿Quién donde es? está la clave del asunto. Entonces, en el tercer día, Dios nos viene a resucitar para que vivamos delante de él. Hasta el tercer día, Dios envía al otro Consolador. Abba Padre. Mas si me fuere, Os lo enviaré. yo os lo enviaré. 16:9. Lo leímos, ¿verdad? Amén. Sí, estamos ahí. A ver, el 8 es. No, el 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Amén. Les está diciendo a los discípulos todavía ahí. Porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Amén. Mas si me fuere, os lo enviaré. Amén. Cuando el Señor está hablando de esto, aquí espiritualmente lo está diciendo. El Consolador no vendría a vosotros. No está hablando con los hombres de carne y hueso ahí. ¿Qué dice San Juan 14:16?
Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre, les está diciendo a los discípulos también, y yo rogaré al Padre, y el Padre os dará Otro consolador. otro consolador. ¿Para qué? Para que esté con vosotros, ¿por cuánto tiempo? Para siempre. Para siempre. Pero, una pregunta, los apóstoles, hablando de los hombres de carne y hueso, aquellos que comían pescado, arroz, frijoles, plátano, qué sé yo, lentejas, Café. Italia. estos vivieron para siempre. No, No vivieron para siempre. no era para los de carne. Los apóstoles de carne y hueso no vivieron para siempre. Pero Jesús les está diciendo Que estarían para siempre. que para siempre iba a estar este otro consolador con ellos. ¿Ves? Entonces, este otro consolador es el que nos va a guiar siempre. Siempre. Por la eternidad. El otro consolador es el que nos va a guiar siempre. Abba, Padre. Es como por decir algo. Es como una línea de teléfono, pues. Que usted, ve, voy a llamar a la hermana Xiomara. Allá estoy en Miami, yo. Hermana Xiomara. Y como que si estamos aquí de frente. Y ahora que podemos hasta estarnos viendo ahí por el, ¿cómo se llama esa? Videollamada. Es videollamada. Podemos hablar y nos podemos estar viendo, aunque estemos en otros países. Una conexión. ¿no? Una conexión. Entonces, el otro consolador nos conecta directamente con Dios y lo que a Dios le agrada que hagamos. Abba, Por eso Él es el guiador. Vamos a ver San Juan 14, 26. La verdad y a toda justicia. Pero vamos a terminar de ver el 9. Estamos en el 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, Amén. de justicia y de juicio. San Juan 16, 8, estamos ahí. Amén. Cuando Él venga, el otro consolador, ¿verdad? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. El Señor. ¿Cómo está la gente cuando Jesús dice en San Juan? ¿Cuál es el que estábamos leyendo? San Juan 6, ¿va? Cuantos no creen en mí. Está bien. De pecado por cuanto no creen en mí, dice. Dice el versículo 3 de 16:3. Y harán esto porque no conocen al Padre, ni a mí. Amén. Y si la gente dice que es el mismo, y él dice que tiene un Padre, y que Él es otro ser, y harán esto, dice, porque no conocen al Padre, ni a mí. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. Ahora que sabemos que Jesucristo es enviado por el Padre, y que el Padre es un ser autoexistente, el que existe por sí solo, y que Jesucristo es un ser creado por el Padre, y que el otro consolador también es un ser creado por el Padre, ¿cómo es que yo digo que es el mismo? Entonces, ¿cómo estoy? ¿Bajo la gracia o bajo pecado? Bajo pecado. Bajo pecado porque no creo las palabras que el Maestro vino a enseñar y que no son de Él, son del Padre. Amén. Porque las palabras que Él habla, las habla como el Padre se lo había dicho. San Juan 12:50. O Amén. sea que él no vino a hablar más cosas. Más las que el padre le decía. Solamente las que el Padre le decía que hablara. Gloria a Dios. Exactamente eso es. ¿Verdad? Y el Padre no nos va a venir a engañar diciendo que este es su hijo y después se nos ríe en nuestra cara diciendo que es el mismo. Y después nos dice que este Jesucristo es el mismo Espíritu Santo, el otro consolador. Falso. Las cosas tienen un orden. Y Dios, ¿quién más ordenado que Dios? Amén. Entonces, continuamos. Y vamos a leer, Inmutable. ¿verdad? Amén. De pecado por cuanto no creen en mí. Vamos a ver entonces este otro consolador si tiene una procedencia o es el mismo Padre o es el mismo Jesucristo. 14:26. 14:26. Esto era para ver que los apóstoles verdaderamente eran guiados por el otro, eran guiados, ¿verdad? San Juan 14:26. Más el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Gloria a Dios. Enviar en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué está diciendo? Enviará
que este otro consolador viene bajo las órdenes de Jesucristo. Amén. Volvemos a leer. Mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, el otro consolador, os enseñará todas las cosas. Lo que al Padre le agrada, Él es el que nos guía a esa verdad. Amén. Las palabras de Dios, Él es el que nos guía a esas palabras de Dios. Padre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Este otro consolador dice que va a recordarles a los discípulos y a todos los que somos miembros del cuerpo las palabras que Jesús ha hablado. Amén. Entonces, ¿cómo es que es el mismo si este otro consolador nos va a recordar Gloria a Dios. lo que Jesús ha hablado? No tiene ningún sentido. También sale en Que San Juan cada 15, quien es su 26. tiempo, hermano. Exactamente. Sí. Sí. San Juan 15, 26. Ahora vamos a San Juan 15, 26. 15. Y vamos a leer San Juan 16, 13 al 15. 15, 26. Vamos a ver la procedencia. Vamos a ver si Él existe por sí solo, si es el mismo Padre, si es Jesucristo mismo, el otro consolador, o procede de algo. Amén. Porque todo aquello que tiene procedencia no es original. No Amén. es. Original. ¿Y qué es entonces? Por ejemplo, un árbol de cedro, ¿verdad? Es original. Dios lo creó. Su esencia, Él es original. Pero el Espíritu Santo es algo que salió de X. No es X. Salió de algo o de alguien. Y porque no es el mismo. Vamos a verlo. Es como dijimos la leche y el queso. El queso es original. ¿De dónde procede el queso? De la leche. De la leche. Entonces, ¿cuál es el original? ¿Qué es lo original? La materia prima, que es la leche. Eso sí es original. Leche. Leche pura, pues, como le llaman. ¿Verdad? Este es derivado. Pero este ya un derivado, algo que salió de la leche. La mantequilla no es original, es un derivado. La crema, etcétera. Pues todas esas cositas. ¿Verdad? Entonces dice, versículo 26, 16, 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre. Padre. ¿De quién es este otro Consolador? Dice. Del Padre. Del Padre. Es del Padre. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad. ¿Por qué dice Espíritu de verdad? Porque es un espíritu existente. Gloria a Dios. Algo verdadero es algo que existe. Amén. ¿Ya? Dice él, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Amén. ¿De dónde salió el otro Consolador? Del Padre. Tiene una procedencia, como el queso y el queso que sale de la leche, la mantequilla que sale de la leche. Tiene una procedencia. Pero el Dios eterno, el de 1 Timoteo 6:16, el santo ser que existe por sí solo, al que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, porque él habita en luz inaccesible. ¿De dónde procede él? No tiene procedencia. No tiene procedencia. Amén. Pero este que estamos leyendo aquí dice que procede del Padre. Amén. Por lo consiguiente, tiene una procedencia. Gloria a Dios. No puede ser el mismo Padre, ni puede ser el Señor Jesucristo tampoco. Son completamente diferentes. Amén. Bajo un mismo propósito. Claro que sí. Eso sí. Mismo propósito. Entonces volvemos a repetir el 16, 26, 15, 26. San Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre,
Él dará testimonio acerca de mí. Amén. Ahora vamos a leer San Juan 16. San Juan 16, versículos 13 al 15. San Juan 16. 13 al 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, refiriéndose al mismo de San Juan 15, 26, Amén. que es un espíritu existente. Pero cuando venga este espíritu verdadero, pues está queriendo decir el espíritu de verdad. Amén. (16:13) Pero cuando venga el espíritu de verdad, él, este espíritu verdadero, este espíritu existente, os guiará a toda la verdad. ¿Qué es lo que viene diciendo el espíritu? Que este espíritu nos va a guiar para siempre. Aún estando nosotros en la casa de nuestro Padre, Él es quien nos va a guiar estando ahí. Es como una línea que nos tiene conectados. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? No termina. ¿Qué? No termina la obra de Él. Sigue trabajando. Entonces dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Por qué? Porque no hablará por su propia cuenta. Lo mismo que Jesús dice acerca del Padre, que Él no viene hablando por su propia cuenta, sino que Él habla lo que el Padre le dice que hable. Amén. El otro Consolador habla lo que Jesús le dice que hable, porque Él viene bajo el gobierno de Jesucristo. Porque todas las cosas están sujetas a los pies del Señor Jesucristo. Amén. Lo que está en los cielos y lo que está en la tierra y debajo de las aguas en la tierra. Todo está sujeto a los pies de Cristo. 1 Corintios Amén. 15, 47, ¿verdad? 27. 27. Se lo vamos a leer después. Entonces, La distribución del trabajo, hermano. porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Vamos a ver de quién es que oye, si este espíritu de verdad, o sea, el otro Consolador. Amén. Sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las Amén. cosas que habrán de venir. Él me glorificará, el otro Gloria a Consolador. Dios. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿De quién es que toma las palabras del Espíritu Santo? De nuestro Señor Jesucristo. Del Señor Jesucristo. Amén. ¿Cómo es que es el mismo? No es el mismo. Estamos viendo nosotros el gran horror donde el mundo religioso anda navegando, perdidos en la vanidad de su propia mente, ajenos a la vida de Dios, y aparecen ¿a dónde también? En Hechos 14:16, en las edades Amén. pasadas. Amén. Dios ha dejado andar a todas las gentes en sus propios caminos. Los testigos de Jehová, los mormones, los legüeyanos, Los adventistas, los adventistas, asambleas de Dios. los mormones. Todas esas doctrinas son del diablo, porque el mundo entero está gobernado por Amén. Satanás. Amén. El mundo entero. ¿Y a dónde viven los israelitas? En el mundo. Ya se fueron al cielo. Están en esclavitud. También están gobernados por Satanás. Están en esclavitud. Según Gálatas 4. ¿Hasta cuándo van a recibir la libertad? Hasta que el evangelio, la palabra. San Juan 7, 28 y 29. Vamos a ver si el Señor Jesucristo tiene una procedencia. Amén. Al igual que el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, o sea, conocido también como el otro Consolador de San Juan 14, de San Juan 14, 16, San Juan 14, 26, San Juan 15, 26, San Juan 16, versículos 13, 14 y 15. Gloria a Dios. Vamos a ver, porque ya vimos que el otro Consolador tiene una descendencia, según San Juan 15, 26. Ahora vamos a ver el Señor Jesucristo, San Juan 7, 28. 26. De nuestro Señor, a ver. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, refiriéndose al hombre que miraban los ojos de carne de los judíos. Al vigilito canta. A mí me conocen que soy hijo de José y María, ¿verdad? Eso les estaba diciendo. A mí me conocen que soy hijo del carpintero y de María, la que acusaban de adúltera, ¿verdad? La que acusaban de fornicaria, porque ella estaba embarazada antes de casarse con José. Por eso es que los judíos le dicen: nosotros no somos hijos de fornicación. Le dijeron los judíos al Señor. Un padre tenemos que es Dios. Padre tenemos, le dice, que es ¿verdad? Dios.
Entonces, continúa diciendo, pero sabemos, pero, sí, 27, el 27 era que estábamos, el 28. Jesús entonces enseñando en el templo alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido por mi propia cuenta. Y no he venido de mí mismo. De mí mismo. ¿Qué está diciendo? Solo locuras habla el Señor. ¿Cómo va a decir eso si Él es el mismo? Dice el mundo religioso, pues. Pero nosotros creemos a lo que se encuentra escrito. Amén. Dice el 27. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió, Padre. qué mentiroso, ¿verdad? ¿Cómo pone a decir esas cosas si Él es el mismo? ¿Por qué dice eso? ¿Cómo anda el mundo religioso? Perdido. En la vanidad de su propia mente, de pecado por cuanto no creen en mí. ¿Cómo está el mundo religioso? De la misma manera. Bajo pecado, por cuanto no creen lo que Jesús está diciendo. Y las palabras que Jesús habló, ¿las habló por su propia cuenta o habló lo que el Padre le decía? San Juan 12:50. Las palabras que yo hablo, las hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces Jesús, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, o sea, es un ser existente. El que me envió es verdadero, o sea, alguien que existe. Amén. ¿Qué le dijo Mateo 16:16? ¿Quiénes dicen los hombres que soy yo? Unos dicen que eres Juan, que ha reencarnado en este cuerpo. Otros dicen que eres uno de los profetas. Y ustedes que andan conmigo, ¿qué dicen ustedes acerca de mí? Imagino que se quedaron los apóstoles viendo uno con otro, pero llegó la intervención divina, ¿verdad? Por el Espíritu. Y llegó la revelación a Pedro. Y dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué le estaba diciendo? Vos sos el hijo de un Dios que existe. Gloria a Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es mentira eso que estaba diciendo Pedro. Porque todavía Jesús le dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, esta no es la doctrina de Anás y Caifás. No fue ni Anás ni Caifás quien te dieron esta palabra. Fue mi Padre que está en los cielos quien te dijo que yo soy su hijo y que soy el Cristo. Amén. ¿Cómo andan los hombres entonces inventando doctrinas baratas diciendo que es el mismo? Lo que Pedro dijo, se lo dijo a Anás y Caifás. Gloria a Dios. Así dice la Escritura, que fue un hombre que le reveló, que según el Dios le reveló que es el mismo. No, Pedro está diciendo que Él es el Cristo, el Hijo de un Dios que vive. Amén. Ese eres tú, le dice. Amén. El Hijo del Dios viviente. Ahora, y un hijo procede de la nada. ¿Cómo es que adopta el nombre de hijo si no procede de nada? Tiene que tener un padre. Tiene que tener un padre, una procedencia para adoptar el nombre de hijo. ¿Verdad, hermano? Amén. Así es. Amén. Dice la Escritura en el 29. Y sabéis de dónde soy, el 27, el 28, y yo no he venido de mí mismo, porque el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Amén. Fíjense ustedes que la gente ahora, el gadareno, vamos a poner el ejemplo del gadareno. El gadareno allá en la ciudad, en la isla de La ciudad de Gadara. Gadara, ¿verdad? El gadareno, el endemoniado, pues. Los espíritus malos que estaban en él, que se llamaban legión, cuando miraron acercarse al maestro,
hacia ellos, ellos estaban atónitos ya, los espíritus inmundos. ¿Y qué le dijeron a Jesús? ¿Qué le dijeron, ¿Qué hermano? tienes que ver con nosotros? Tienes que ver con nosotros en Nazaret. Van a interpretarlo antes del Le tiempo. dijo que los enviara. Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Lo identificaron. Lo identifican como el Hijo del Dios Altísimo. Amén. Lo mismo ¿Qué que tienes contra nosotros? Le dice, todavía no es hora. ¿Por qué nos atormentas antes de tiempo? así es. Los demonios conocían bien al maestro, que él es El Hijo del Dios viviente. Amén, hermano. Y estos perros ahora que andan creyéndose que son grandes cosas en el mundo religioso, dicen que es el mismo. O sea que estos saben más que los demonios. Y los mismos espíritus inmundos testificaron de que él es Hijo del Altísimo. Amén. ¿Y cómo es que ahora la gente anda diciendo que es el mismo? Estamos viendo nosotros qué clase de doctrina la que el mundo religioso anda. Es una doctrina satánica y diabólica. Doctrina de demonios. Como dice Santiago, dice que esta sabiduría que los hombres tienen, dice primeramente, es terrenal. Santiago 3:15. 3.15, vamos a leerlo. Santiago 3.15, mira qué importante eso. Esta es la doctrina que el mundo religioso anda del timbo al tambo, como dicen, ¿verdad? Amén. El símbolo. hermano. Porque esta sabiduría no es la que desciende de los altos, sino terrenal, animal y diabólico. Estamos oyendo Santiago 3.15. Porque esta sabiduría que anda el mundo religioso no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Amén. Perfecto. Esta es la doctrina a la que todas las pobres gentes sedientas del amor de Dios y del conocimiento verdadero le dicen amén y aleluya y le aplauden. Pero a quienes le aplauden es a la ignorancia del lobo disfrazado de oveja, que se han autonombrado como apóstoles de Dios, se han autonombrado como maestros, como evangelistas y como pastores, pero no son absolutamente nada delante de Dios, porque este evangelio que está vigente para el tiempo de la gracia no es para hombres de carne y hueso. Amén. Es para los que estuvimos con Dios desde antes de la fundación del mundo y que Dios nos envió con un espíritu de sueño para ser despertados en el tercer día de Dios. ¿Para qué? Para vivir delante de Dios. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro gran Dios, hermano. Ya vamos finalizando. Entonces, estamos en San Juan 7, versículo 29. Pero yo le conozco. Gloria a Dios. A este Dios que dicen que ustedes no conocen, dicen, a quien vosotros no conocéis, pero y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco, porque de él procedo, Amén. porque de él procedo, y él me envió. Amén. ¿Cómo es que es el mismo? Si tiene una procedencia. Abba Padre. Abba Padre. Porque de él procedo, San Juan 7, 28, 29. Jesucristo está testificando literalmente en las escrituras, no porque él quiso, sino como dice la escritura, San Juan 12, 50. Las palabras que yo hablo, las hablo como el Padre me lo ha dicho. No andes diciendo locuras que sos el mismo yo. Vos sos mi hijo. Amén. Gloria Vos no soy yo. Yo fui quien te creé. Yo fui el que te hice. Yo fui quien te formó. Tú eres mi primera creación. Vamos a leer en Apocalipsis 3:14. Apocalipsis 3:14. Este es un pequeño resumen de lo que ya hemos visto, ¿verdad? Pero es necesario que lo dominemos Amén. para poder exponerlo. Porque si no, ¿cómo vamos a defender el evangelio? Difícil. Con risas, con charlatanerías. Es con conocimiento. Amén. Esto es agradable delante de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Amén. 3:14.
de Apocalipsis. Apocalipsis 3:14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Amén. El principio Y el fin. Amén. de la creación de Dios, dice esto. ¿Quién es el principio de la creación de Dios? ¿Quién es el que está diciendo esto? Padre. Jesucristo. El Señor Jesucristo. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Amén. ¿Quién es Jesucristo? Testigo fiel y verdadero. ¿Y por qué es testigo? Porque él conoce Porque al ha Padre. visto y ha oído. Porque ha visto y ha oído al Padre. Eso es un testigo fiel y verdadero. No es un testigo masaya, como decimos en Nicaragua. O de la concha. No es un testigo de la concha. Es concheño. Es un testigo fiel y verdadero el que está testificando estas palabras. El principio de la creación de Dios. Amén. Lo primero que Dios creó, pues está diciendo, yo soy lo primero que Dios creó. La primera creación del Padre. Amén. Vamos a ver Colosenses 1:16. 1:15. 1:15. Es la imagen de Dios. Él es la imagen, Jesucristo, ¿verdad? Él es la imagen Amén. del Dios invisible, Gloria a Dios. el primogénito de toda creación. ¿Qué es Él? El primogénito. ¿Qué significa la palabra primogénito? El primero. A ver, estos brujos del mundo religioso, ¿qué significa ser primogénito? Primogénito, ¿qué significa? El Debe haber esos primero. brujos. Primero que Dios Somos creó. brujos nosotros. Lo primero que Dios creó, el principio de la creación, lo primero que Dios creó. ¿A quién fue que creó? A nuestro Señor Jesucristo. Jesús. A su primera creación, conocido como el Señor Jesucristo. Amén. Y más adelante es conocido como el Hijo de Dios. ¿Hasta cuándo se convierte en Hijo de Dios? El Señor Jesucristo, que es la primera creación. Hasta en el Salmo 2:7 nos damos cuenta cuando Él dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Amén. Yo te he engendrado hoy. ¿Qué significa la palabra engendrar? Da la luz. Dios engendró en él todo el conocimiento de la verdad. Porque las palabras que él hablaba, ¿de quién eran las palabras que hablaba Jesús? Del Padre. Amén. Entonces estas palabras que eran del Padre fueron engendradas en su corazón. Y él empezó a hablarlas a todas las gentes que pudieron oír. O sea, que pudieron entender la palabra de verdad, el evangelio, ¿verdad? Gloria sea al Señor, hermano. Entonces ya vimos claramente que Jesucristo es la primera creación, y si Jesucristo fue creado, según Colosenses 1:15, dice que Él es el primogénito de toda creación. Antes que el polvo de la tierra fuese hecho, dice que Él estaba ahí con Él, Gloria a Dios. ¿verdad? Proverbios 8:23. Amén. Cuando Él ponía ese cerrojo al mar, ahí estaba yo con Él y era su delicia de día en día. Ahí estaba, dice, Gloria al Señor. poniéndolo todo. Entonces, ya vimos que Él es la primera creación de Dios, y una creación no es algo autoexistente, algo que fue creado. Por eso Jesucristo dice de que, pero yo le conozco al Padre, porque de Él procedo y Él me envió. Amén. Está diciendo que tiene una procedencia. ¿Cómo van a decir que es el mismo? Ahora vamos a ver por qué Apocalipsis 3:14, por qué se nombra como testigo fiel y verdadero. Con esto finalizamos, amados. Amén. San Juan, capítulo 8, versículos 54 y 55. Con esto finalizamos, hermano. Yo creo que ya les he robado bastante tiempo, ¿verdad? Y pues es menester que también pues descansen. Ustedes no están en la obligación que yo estoy, obviamente. Recuerden que yo soy el deudor Padre. y tengo que pagar mi deuda. Si este misterio no lo voy a conocer,
¿cómo pagaré yo mi deuda para con Dios? Señora. No la pagaría nunca. Y entonces, Gloria a Dios. ¿en qué me convierto? ¿Cómo En ladrón. Y los ladrones heredan el reino. Amén. No heredan el No reino. lo vean. Porque me estoy robando algo que me fue dado para entregar. Librándose de la sangre de nosotros. ¿Cómo? Librándose de la sangre. Abba, Padre. Abba, Padre. Por eso hay que obedecer y cumplir. San Juan 8. Porque dice que ya tengo 5 hogares, vean anunciado. Abba, Padre. Gloria a Dios. Anunciando la palabra. Gloria sea al Señor. ¿Cuánto, San Juan? ¿Cuánto, hermano? San Juan 8, hermanas, 54 y 55. 54 y 55. Estamos viendo aquí qué cosa es un testigo fiel y verdadero. Amén. Un testigo fiel y verdadero. También vamos a ver San Juan 8, 26 y San Juan 8, 16 y 17. Amén. Ay, perdonen que se vienen estas capsulitas ahí de repente. Por el Espíritu. Por el Espíritu, Abba Padre. Amén. 8:54. 8:54. San Juan 8:54 y 55. Amén. San Juan 8:16, San Juan 8:17, San Juan 8:26. 8:54 y 55. Dice así: respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Amén. Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Amén. ¿Qué dice? Que le conoce. Que le conoce. Eso es un testigo fiel y verdadero. Aquel que ha visto y ha oído. Dice el 54. El 55. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Amén. ¿Estamos viendo? Vamos a San Juan 8:26. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. Amén. O sea, está diciendo que el que lo envió es un ser existente. Amén. Algo verdadero es algo que existe. Gloria a Dios. Y el que está diciendo que lo envió también existe. Amén. También es verdadero. El otro consolador dice que también es el Espíritu de verdad. Es algo que existe. Amén. Estamos viendo algo existente. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. Y yo, dice, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Lo que he oído. Lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Vamos a San Juan 8, 16 y 17. Si yo juzgo, mi juicio es verdadero. Lo que he oído, dijo. Lo que he oído de él, esto hablo al mundo. ¿Ves? Lo que he oído de él, esto hablo al mundo. San Juan 12:50. Las palabras que yo hablo, las hablo como el Padre me lo ha dicho, lo mismo. Ese es el testigo fiel y verdadero, correcto, el que ha visto y oído. Amén. Si yo juzgo, dice, mi juicio es verdadero. ¿Por qué? Porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Amén. ¿Cómo dice la Escritura? Que dice que él no es solo. Amén. Dice, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió. Amén. Gloria sea al Señor. Que la gracia, hermanos, de nuestro gran Dios, ¿verdad?, haya quedado puesta en cada uno de vuestros corazones. Amén. Y esperando en Dios de que podamos seguir creciendo en fe y en amor. Abba Padre. Yo quiero agradecer a Dios en esta tarde. Abba Padre, hermana. Logré todavía el mensaje. Abba, Padre. Sí, hermana. Dice que no había empezado el mensaje. Habíamos visto varias cápsulas. Ah, más. No, imagínense